¿Alguna vez has oído hablar de un juego que fue un desastre total en su lanzamiento, solo para que, con el tiempo, la gente se diera cuenta de que era mucho mejor de lo que todos creían? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los videojuegos que fracasaron en ventas pero que hoy son auténticas joyas de culto. Y no solo eso, también hablaremos de esos gigantes de la industria que tropezaron estrepitosamente y, contra todo pronóstico, lograron una redención épica. Prepárate para un viaje por las historias más increíbles de videojuegos que encontraron una segunda oportunidad. Empecemos nuestro viaje en 2004, con una obra maestra que casi no sobrevive a su propio lanzamiento, Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Imagina esto, un estudio legendario pero pequeño, Troika Games, con solo 32 personas, se embarca en un proyecto de una ambición casi imposible. Querían crear el RPG de vampiros definitivo. Para ello, fueron de los primeros en usar el motor Source de Valve, el mismo que daría vida a Half-Life 2, pero que en ese momento, todavía estaba en desarrollo, un verdadero dolor de cabeza técnico. Su objetivo era crear una simulación inmersiva y reactiva en el oscuro y gótico universo del juego de mesa Mundo de Tinieblas, ambientado en un Los Ángeles nocturno lleno de posibilidades. Pero su fracaso comercial fue una tormenta perfecta. La editora, Activision, los dejó sin productor durante más de un año y luego les impuso una fecha de lanzamiento imposible para llegar a la temporada navideña. El resultado fue un juego que salió al mercado roto, lleno de bugs, con contenido a medio hacer y una inestabilidad que lo hacía casi injugable. Por si fuera poco, un contrato con Valve los obligó a lanzar Bloodlines el mismo día que Half-Life 2, posiblemente el juego de PC más esperado de la historia. Con menos de 80.000 copias vendidas al principio, el fracaso fue total y provocó el cierre de Troika Games, un final trágico para un estudio con tanta visión. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Debajo de todo ese código roto, el juego era brillante, tenía un guión espectacular, una atmósfera gótico punk inigualable y sistemas de rol profundísimos. Y los fans lo vieron, una comunidad de jugadores devotos, liderada por mades como Werner Vesp 5 Spal, se negó a dejarlo morir. Se pusieron manos a la obra y crearon el famoso parche no oficial, pero no solo arreglaron los bugs, restauraron misiones, diálogos y contenido que Troika nunca pudo terminar. La comunidad no solo salvó el juego, lo completó. Se convirtieron en los guardianes de una obra maestra inacabada, demostrando que a veces, la pasión de los jugadores es más fuerte que cualquier decisión empresarial. Y si hablamos de desastres, a veces la culpa no es de los bugs, sino de quienes intentan vender el juego. Viajemos a 1994 para conocer el extraño caso de Earthbound. En Japón, este juego, conocido como Mother 2, era una subversión deliberada de los JRPG. En lugar de espadas y magia, tenías a niños con poderes psíquicos en una versión satírica de los suburbios de Estados Unidos, luchando contra extraterrestres y sectarios. Pero cuando Nintendo of America tuvo que vender este juego tan peculiar en Occidente, tomaron una de las peores decisiones de marketing de la historia. Lanzaron una campaña de $2 millones con anuncios de rascar y oler con olores desagradables y un eslogan que pasaría a la infamia: "Este juego apesta". Sí, lo has oído bien. Intentaron vender una joya narrativa con un humor sofisticado y emotivo como si fuera una broma de mal gusto. Obviamente, fue un fracaso. A eso súmale un precio altísimo, gráficos que parecían infantiles para la época y que los RPG no eran muy populares en América. El juego estaba condenado. Pero, al igual que con Bloodlines, la calidad prevaleció. Earthbound no se compró en masa, se descubrió, creció lentamente, de boca en boca, en los primeros foros de Internet. El auge de la emulación lo hizo accesible a millones de personas que encontraron una obra maestra de la narración, divertida y conmovedora, escondida detrás de una campaña de marketing desastrosa. Ahora, avancemos a 2012. ¿Qué pasaría si un juego se disfrazara de algo que no es? A propósito, ¿para criticar a sus propios jugadores? Ese es el caso de Spec Ops: The Line. A primera vista, parecía otro shooter militar genérico, una copia más de Call of Duty, y así es como lo vendieron. La portada, los tráileres, todo gritaba shooter del montón. Pero era una trampa, un caballo de Troya. El estudio Jaeger Development,
Inspirado en la novela El corazón de las tinieblas, quería hacer un juego que te hiciera sentir mal por jugar. Su objetivo era deconstruir la violencia en los videojuegos y hacer que te cuestionaras por qué te diviertes con la guerra. Como te puedes imaginar, la estrategia comercial fue un suicidio. Los fans de los shooters se sintieron engañados o insultados, y los que podrían haber apreciado su mensaje, ni se acercaron por su apariencia genérica. El juego se convirtió en un clásico de culto por su narrativa, por momentos inolvidables y brutales como la escena del fósforo blanco, y por mensajes en las pantallas de carga que te decían, ya te sientes como un héroe. Spec Ops: The Line es un ejemplo fascinante de cómo un fracaso en ventas puede ser una victoria artística, un juego que se sacrificó a sí mismo para enviar un mensaje poderoso. Volvamos a los 90, a la edad de oro de las aventuras gráficas. En 1998, el legendario Tim Schafer y LucasArts lanzaron una obra maestra, Grim Fandango. Una mezcla increíble de cine negro y folclore mexicano del Día de Muertos, con un mundo y unos personajes inolvidables. La crítica lo amó, ganó premios a Juego del Año por todas partes. Pero comercialmente, fue un desastre. ¿Por qué? Simplemente, por el momento, salió el mismo año que titanes como Ocarina of Time y Metal Gear Solid. El mundo se estaba enamorando de la acción en 3D en consolas. El género de aventuras gráficas estaba en declive, y sus controles, adaptados al 3D, se sentían torpes para los veteranos del ratón. Grim Fandango es a menudo citado como el juego que mató al género que lo vio nacer. Durante años, se convirtió en un tesoro perdido, difícil de jugar en sistemas modernos, lo que solo aumentó su leyenda. Finalmente, en 2015, una remasterización lo trajo de vuelta para que una nueva generación pudiera descubrir por qué, a pesar de su fracaso, es considerado uno de los mejores juegos de la historia. Y hablando de Tim Schafer, después de dejar LucasArts, su primer proyecto con su nuevo estudio, Double Fine, fue Psychonauts. La premisa era pura genialidad, un campamento de verano para niños con poderes psíquicos donde te metes en sus mentes, y cada mente es un nivel surrealista y único. Pero el desarrollo fue una pesadilla de 5 años. El proyecto fue cancelado por Microsoft, y después de ser rechazado por todos, una pequeña editora, Majesco, lo rescató. Sin embargo, no tenían dinero para un buen marketing. El juego vendió tan poco, apenas 100,000 copias, que casi lleva a la quiebra a Double Fine. Ganó el premio a mejor juego que nadie jugó. Pero la era digital llegó al rescate. Años después, Double Fine recuperó los derechos y lo lanzó en Steam. Su inclusión en un Humble Bundle fue el punto de inflexión. Sus ventas se dispararon de 100,000 a más de 1,7 millones. Este éxito tardío, impulsado por los fans, financió directamente la secuela, Psychonauts 2, más de 15 años después. Una prueba increíble del poder de la distribución digital para salvar joyas perdidas. Imagina un juego que es, literalmente, una obra de arte en movimiento. Ese es Kami, del aclamado Clover Studio de Capcom. Inspirado en The Legend of Zelda, su estilo visual imitaba la pintura de tinta japonesa y su mecánica principal te permitía pintar en el mundo para resolver puzzles y luchar. La crítica lo aclamó como una obra maestra. Pero, de nuevo, las ventas fueron un fracaso garrafal. ¿El problema? El momento. Salió para PlayStation 2 justo cuando todo el mundo estaba pensando en la PlayStation 3 y la Wii. Su estética, muy japonesa, y su ritmo lento al principio, tampoco ayudaron a atraer al público masivo de Occidente. Las malas ventas fueron uno de los motivos por los que Capcom cerró el legendario Clover Studio. Sin embargo, la calidad de Kami es atemporal. Capcom, consciente de la joya que tenía, lo ha reeditado en HD en casi todas las consolas modernas. En cada relanzamiento, ha encontrado una nueva y agradecida audiencia, y su reputación ha crecido hasta ser considerado, hoy en día, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Dal, creador de Rayman, Michel Ancel, llegó en 2003 Beyond Good and Evil, una aventura única que mezclaba combate, sigilo y una innovadora mecánica de fotografía, con una protagonista carismática, Jade, y un mundo encantador que escondía una oscura conspiración. El juego estaba planeado como la primera parte de una trilogía, pero fue un fracaso comercial estrepitoso. ¿La razón? Ubisoft, su propia editora, lo eclipsó por completo.
centrando todo su marketing en Prince of Persia, The Sands of Time, que salió en la misma época. A pesar de las malas ventas, la crítica lo adoró, y con el tiempo, se formó una apasionada comunidad de fans. Su leyenda se ha mantenido viva gracias a remasterizaciones y, sobre todo, a la promesa de una secuela. Y aquí viene lo irónico, la precuela, Beyond Good and Evil 2, se ha vuelto infame por estar en un infierno de desarrollo durante más de 15 años. Esta notoriedad mantiene al juego original en la conversación, haciendo que nuevos jugadores lo descubran para entender por qué tanto alboroto. En 1999, para la Sega Dreamcast, el legendario Yu Suzuki creó un juego que cambiaría la industria para siempre, Shenmue. Fue pionero en conceptos que hoy son estándar, un mundo abierto con ciclo día/diagonal-noche, clima en tiempo real y personajes con sus propias rutinas. Fue, en su momento, el juego más caro jamás producido, con un presupuesto de hasta $70 millones. Y ese fue su talón de Aquiles. A pesar de vender 2 millones de copias, fue una pérdida financiera masiva para Sega. Se dice que para ser rentable, cada dueño de una Dreamcast tendría que haber comprado 2 copias. La carga financiera de Shenmue y su secuela fue uno de los factores que llevó a Sega a abandonar la fabricación de consolas. Pero su visión revolucionaria y su mundo inmersivo le ganaron una legión de fans devotos. Durante 15 años, la historia quedó inconclusa, hasta que en 2015, una campaña de Kickstarter batió récords para financiar Shenmue 3, demostrando el increíble poder de una comunidad apasionada. También en 1999, un juego sentó las bases de todo un género, System Shock 2, fusionando acción en primera persona, RPG y survival horror. Creó la plantilla para lo que hoy conocemos como simuladores inmersivos. La crítica lo aclamó, pero comercialmente fue un desastre, vendiendo apenas 60,000 copias. Era demasiado complejo, demasiado exigente para el mercado de la época. Sin embargo, su influencia es incalculable. Inspiró directamente a obras maestras como BioShock y Deus Ex. Su legado no se mide en ventas, sino en las ideas que aportó al medio. System Shock 2 es la prueba de que un fracaso comercial puede ser, en realidad, uno de los mayores éxitos conceptuales de la historia de los videojuegos. Y llegamos a un caso más moderno, Titanfall 2, de 2016. Es un juego aclamado por la crítica, con una de las mejores campañas para un jugador en un shooter de la última década. Entonces, ¿por qué fracasó en ventas? Por una de las peores decisiones de marketing que se recuerdan. Su editora, Electronic Arts, decidió lanzarlo justo en medio de sus 2 mayores competidores, una semana después de su propio Battlefield 1 y una semana antes de Call of Duty, Infinite Warfare. Lo mandaron a una muerte segura, compitiendo por la misma audiencia contra los 2 titanes del género. Las ventas, lógicamente, se hundieron. Su estatus de culto nació de un sentimiento de injusticia. Jugadores y críticos no paraban de hablar de su increíble campaña, y el boca a boca lo convirtió en una joya oculta recomendada hasta el día de hoy. Un trágico ejemplo de cómo una mala decisión empresarial puede sacrificar un gran juego. Pocos lanzamientos han sido tan desastrosos como el de Cyberpunk 2077. La expectación era astronómica, pero el juego llegó en 2020 en un estado lamentable, lleno de bugs y con un rendimiento terrible, especialmente en las consolas de la generación anterior. Fue tan grave que Sony lo retiró de su tienda digital, pero CD Projekt Red no abandonó el barco, se comprometieron a arreglarlo y comenzaron un largo camino de parches y mejoras. El punto de inflexión llegó con el anime de Netflix, Cyberpunk Edge Runners, que reavivó el interés en el juego. Esto, junto con la masiva actualización 2.0 y la aclamada expansión Phantom Liberty, completaron una de las remontadas más espectaculares de la historia. Hoy, Cyberpunk 2077 es el juego que siempre debió ser, una prueba de que la perseverancia y una gran inversión puede reescribir la historia. No Man's Sky es el ejemplo perfecto de los peligros del hype. Prometía un universo infinito por explorar, pero en su lanzamiento, se sintió vacío, repetitivo y sin características clave que se habían prometido, como el multijugador. La decepción fue masiva, y el estudio, Hello Games, fue acusado de publicidad engañosa, pero en lugar de rendirse, se pusieron a trabajar en silencio. Durante años,
Lanzaron una serie de actualizaciones gratuitas y gigantescas que transformaron el juego por completo. Añadieron construcción de bases, una historia, vehículos, y finalmente, el tan esperado multijugador. Hoy, No Man's Sky es un universo vibrante y lleno de posibilidades, y su redención es un modelo a seguir en la industria. El lanzamiento original de Final Fantasy XIV en 2010 no fue un fracaso, fue una hecatombe. El juego estaba tan roto en todos los aspectos que Square Enix tomó una decisión sin precedentes, lo apagaron por completo. Trajeron a un nuevo director, Naoki Yoshida, quien orquestó un evento apocalíptico dentro del juego para darle un final narrativo a la versión 1.0. Y en 2013, el juego renació como Final Fantasy XIV, o Realm Reborn. Fue un éxito rotundo, no solo salvaron la franquicia, sino que lo convirtieron en uno de los MMO más exitosos y queridos del mundo, y en el juego más rentable de toda la saga Final Fantasy. El lanzamiento de Star Wars Battlefront 2 de EA se convirtió en el epicentro de la furia de los jugadores por las cajas de botín. Su sistema de progresión estaba tan ligado a las microtransacciones que se sentía como un pagar para ganar. La respuesta de la comunidad fue tan negativa que se convirtió en el comentario con más votos negativos en la historia de Reddit y atrajo la atención de los gobiernos. EA tuvo que desactivar todas las compras dentro del juego antes de su lanzamiento mundial. La redención fue un proceso de 2 años. DICE eliminó por completo las ventajas de pago, rediseñó la progresión y añadió una enorme cantidad de contenido gratuito. El juego pasó de ser el villano de la industria a ser considerado una de las mejores experiencias multijugador de Star Wars. Finalmente, tenemos Fallout 76. Su lanzamiento fue un desastre técnico, pero su mayor pecado fue lanzar un juego de Fallout sin personajes humanos no jugadores. El mundo se sentía vacío, sin alma. Bethesda, sin embargo, no se rindió. El punto de inflexión fue la expansión Wastelands en 2020, que, por fin, añadió NPCs humanos, facciones y un sistema de diálogo. La actualización transformó el juego, haciéndolo sentir como una verdadera experiencia de Fallout, aunque muchos nunca perdonaron su lanzamiento. El juego ha reconstruido lentamente su comunidad y ha atraído a millones de jugadores, demostrando que nunca es tarde para repoblar el yermo. Y eso sería todo por el video de hoy. Ha sido un viaje increíble por estas historias de fracasos y redenciones. Si te acuerdas de algún otro juego que merezca estar en esta lista, o si tienes una opinión diferente sobre alguno de los que mencionamos, déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tus sugerencias y empezar el debate. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video.